también considerar el tema de los cuidadores, porque todos hablan, muchas veces también tenemos plataformas para hablar de las personas con discapacidad, pero nadie habla de las familias que hay detrás, que normalmente son mujeres. Tú también te has encontrado también cuando vas a organizaciones comunitarias, ¿no es cierto? Mujeres solas, porque sus padres abandonaron, se separaron, se lavaron las manos, apareció este niño con discapacidad y chao. Y son mujeres que muchas veces tienen que vivir solamente de la pensión porque no pueden ir a tener otro empleo, o se reinventan y realizan un trabajo desde casa, son costureras, tejen, tienen un pequeño negocio. Y en ese caso, Lore, y no hay herramientas para eso, pues. El sistema en general, no solamente el sistema educativo, que es tu materia, el entramado social, ¿cómo se comporta? Porque las cuidadoras se han organizado, hay reconocimiento de las labores de cuidado, pero ¿cómo la sociedad lo enfrenta? ¿Cómo la sociedad enfrenta no solo el tema de la discapacidad? Valparaíso también tiene una población envejecida. ¿Cómo lo veis tú de manera global, desde el sistema, desde el entramado social, desde lo público, lo privado, frente a las personas que hoy día están en situación de discapacidad o en situación de dependencia, y con este núcleo donde está su cuidador, su cuidadora, donde está la familia que de repente no sabe cómo reaccionar, cómo actuar, cómo involucrarse? Porque volvemos como un poco a lo que hablábamos. Creo que solucionamos las emergencias, las urgencias, pero no consideramos a la persona como un ser integral, y el enfoque para poder abarcar, ¿no es cierto?, las necesidades y para poder responder no es holístico, no es integral. Entonces, todo se reduce a dar una caja de mercadería, se reduce a dar una silla de ruedas, pero ni siquiera, por ejemplo, se les enseña a la familia cómo usar la silla de ruedas, ¿me entiendes? Cómo tú te tienes que empoderar para poder levantar a tu hijo, porque tienes que ayudarlo a que se bañe, por ejemplo. Entonces, todo se enfrasca en un tema de resuelvo la emergencia, pero no entiendo que hay un proceso. ¿Cómo construyo? Cuidadores, familias que tienen estrés, ansiedad, depresión, el síndrome del cuidador, los detectan, hay un diagnóstico en diversos sistemas de salud, pero no hay una intervención. Esa mamá sigue, ¿no es cierto?, con ansiedad, sigue con preocupación, sigue en el fondo teniendo, ya, le doy medicamentos, pero no le enseño a vivir, no le doy herramientas para que ella pueda sentirse mejor, ya, o para que en el fondo pueda mirar hacia un futuro un poquito más esperanzador, ¿se entiende? Lo mismo pasa con las personas con discapacidad. O sea, aquí como que asistimos, damos como la píldora, pero no hacemos nada más. No hay una mirada más integral del ser humano, que hay aspectos físicos, salud, emocionales, incluso espirituales, ¿no es cierto?, que en el fondo las personas necesitan hacer. Entonces, yo el otro día compartía en Instagram que ya se quemó Viña ahora, hace un tiempo atrás se quemó Valparaíso, pero la reconstrucción no tiene que ver solamente con las casas. Hay una reconstrucción interna, emocional, mental, cómo también después conducimos las ciudades para que se levanten y se construyan de manera inteligente, que puedan responder a las necesidades, que protejan en tiempos de emergencia. Entonces, como que damos algo, pero no abarcamos un todo. Claro. Y en el caso puntual de Valparaíso ciudad, su cerro, Laguna Verde, Placilla, este plan, ¿cierto?, un poco deshabitado, un poco hostil con el ciudadano en general, ¿cómo lo sentís tú desde el mundo de la discapacidad? Pero también esa mirada que tienes tú desde lo profesional, desde la educación, porque va en parte con la formación general, o sea, desde nuestras autoridades hasta el que comparte con una persona en un medio de locomoción colectiva o en la vereda o en el barrio con una persona con discapacidad. ¿Cómo tú ves Valparaíso, esta compleja ciudad que tenemos frente a la discapacidad? Es ingrato porque en el fondo, como que vuelvo a repetirte eso, o sea, satisfacen una situación puntual. Mira, imagínate esto, tenemos a la Teletón que está ahí en calle Brasil, ya, y si tú miras desde allí, la mayoría de los beneficiarios vienen desde los cerros. Ya, la Teletón puede tener buses que acerquen a las personas, pero esas personas tienen que subir largas escaleras para sacar a las personas de sus casas y para poder traerlas a la Teletón.
Entonces como que es como un poco injusto, está como edificada, ya físicamente o estructuralmente no responde, es complejo. Es una ciudad injusta con las personas con discapacidad. Sí, porque en el fondo creo que la discapacidad sigue siendo la minoría menos considerada. Y quiero ir aún más profundo, la discapacidad cognitiva es la menos valorada. Es siempre como que hay respuestas a veces para personas con discapacidad visual o con discapacidad auditiva, pero ¿y qué pasa con la discapacidad intelectual? Que ahí hay otro tema también. Entonces, creo que Valparaíso es como ingrato en ese sentido. No hay oportunidades, nosotros lo sabemos, no hay oportunidades para que personas con discapacidad puedan obtener un empleo, ¿no es cierto?, sentirse parte de una sociedad, sentirse un aporte a nivel laboral, ¿no es cierto?, y que puedan ser parte de un espacio en donde son uno más y donde ellos también aportan, ¿no es cierto?, desde su profesión o desde su labor para hacer lugares o abrir campos laborales donde haya inclusión verdadera. Entonces, vuelvo a ese ciclo, satisfacemos como la emergencia, pero no vamos a la raíz del problema y no vamos y generalizamos. O sea, como tú, ya voy a responder, hay una emergencia, voy a responder para personas con discapacidad, pero no entiendo que hay un montón de historias atrás, que yo no puedo dar una sola cosa para todos igual, porque las historias son distintas, las personas son distintas, los cerros son distintos, la realidad de los cerros son distintos. ¿Y cómo lo enfrentamos? Porque no vamos a cambiar la ciudad. No. Es muy difícil. Esa realidad de la escalera, ese detalle de cómo se fue formando Valparaíso en ese desorden que a muchos lo romantizan. Pero ¿cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo enfrentaría Lorena Moya, ¿cierto? Con el poder suficiente, con los recursos suficientes para poder hacer que Valparaíso sea una ciudad que acoja ¿a cuánto porcentaje de su población con discapacidad? Un 18%, sí. Entonces no es tan una minoría. No. ¿Cómo acogemos a mayoría? O sea, un 18% es considerable. Hoy día tenemos representantes en el Congreso o en los municipios con un 1, 2, 3%. Entonces, un 18% es significativo. ¿Cómo lo haría Lorena Moya para poder acogerlo a los grupos familiares? No solamente al individuo, sino que a su comunidad de origen. Yo creo que, a lo mejor quizás es como medio utópica mi como visión, o lo que para yo eso estamos, o porque lo que yo sueño. Queremos soñar un Valparaíso, pero que sea posible. Pero quizás a lo mejor tú no puedes cambiar las estructuras, pero sí yo creo en el cambio de las personas. Yo creo que invertir en sensibilizar a las personas, en dar herramientas a las personas, en capacitar. Siempre la educación nunca va a ser algo mal gastado. Yo creo que cuando tú le puedes dar herramientas a las personas para que las personas mejoren su calidad de vida, puedes hacer mucho más que asistir en un momento de su vida, en un evento de su vida. Yo creo que si tú entregas herramientas, las personas pueden, ¿no es cierto?, desde su comunidad o desde donde se ubican en su entorno, hacer un cambio. Yo creo que hay que tenerle como fe a las personas, a la gente, que la gente puede cambiar, que con un poco de herramientas puede lograr ciertas cosas y que pueden, en el fondo, mejorar su calidad de vida y mejorar sus entornos. Yo creo en eso. Quizás a lo mejor suena como irrisorio o las personas dicen, no, ya, porque vivimos en una sociedad en donde ya nadie cree en nadie. Pero yo creo que hay esperanza en la medida en que nosotros podamos establecer esa herramienta donde capacitemos, donde fortalezcamos la educación, una educación que sea de calidad, una educación que hable de la responsabilidad que tenemos de mejorar nuestros entornos, de que nosotros también desde nuestras habilidades y nuestros talentos podemos marcar una diferencia. Yo no creo que los cambios vienen de arriba, yo creo que los cambios los hacemos las personas. Y que si hay comunidad, es como lo que pasó en Botania. ¿Te acuerdas de lo que pasó allí, en ese sector de Viña que no se quemó? Pero ahí hay una comunidad organizada, una comunidad que se preparó, una comunidad que pensó en una situación de emergencia y cómo iban a responder. Y bueno, ahora ha sido entrevistada, ¿no es cierto?, por los canales de televisión y muchas personas hablan de ese sector. Entonces, imagínate si una población, una villa, fue capaz de responder a una realidad como esa, ¿cuánto más podríamos hacer en Valparaíso? ¿Cuántas cosas podríamos cambiar? Entonces,
creo que nosotros podemos hacer pequeños cambios en la comunidad que pueden ser un impacto tremendo ya después a nivel de ciudad y a nivel de comuna. Público, privado. ¿Cierto? Lo privado, tú diriges una corporación, Mirada de Amor, que está haciendo lo suyo. Y hay otras organizaciones, centros de padres, comunidades educativas. A mí me toca compartir con la comunidad de la Escuela de Gran Bretaña, que también se están movilizando por lo suyo. Son esfuerzos muy individuales, a veces muy locales, que tienen un gran impacto. Pero en este otro lado, en lo público, hay una iniciativa o están las condiciones generadas por esa autoridad o por el que tiene la posibilidad de implementar una política para que proliferen más iniciativas como las de ustedes. Sí, o sea, yo creo que el trabajo en red es como súper importante. El trabajo colaborativo es relevante y es importante. Entonces, porque no podemos trabajar solos. Entonces, creo que fortalecer esas áreas de poder decir, ya, estamos trabajando con un mismo fin, porque al final es el bienestar de las personas. Eso estamos buscando. Yo creo que todos los ámbitos políticos, económicos, sociales, lo que buscan, y quiero seguir creyendo en eso, que buscan el bienestar de las personas, que las personas sean felices, que vivan una vida en paz, ¿no es cierto?, que tengan todo lo necesario. Yo creo que el trabajo y el entramaje que se puede hacer entre organizaciones públicas y privadas puede ser muy importante si entendemos que el beneficio final son las personas. Si tú tienes claro eso, yo creo que se puede unificar y se puede desarrollar un trabajo maravilloso. De hecho, nuestra corporación tiene redes de apoyo. Entonces, nos encontramos con instancias públicas o privadas que nos acompañan y que definitivamente hacen que el trabajo sea mucho más productivo y pueda alcanzar a una mayor cantidad de personas. Fuera de lo personal y fuera de este cambio de visión que pueden tener las personas con su iniciativa, ¿qué cambiaríamos en Valparaíso para hacerlo más inclusivo? ¿Y por qué hablaste de la verdadera inclusión? Porque creo que hoy en día nos enfocamos en... Hay como dos enfoques. Uno es como esa mirada, cuando hablamos de sensibilización no estamos hablando de mirar con lástima a las personas. Entonces creo que hay como una línea en donde sentimos que tenemos que sensibilizar para tocar las emociones de la persona y las personas hagan algo. Yo hablo de la sensibilización, de la concientización de una realidad que todos somos diferentes, ¿ya? Y que el respeto lo merecemos todos, tú, yo, las personas en situación de discapacidad, todos merecemos un respeto, que todos tenemos derechos, todos, pero también todos tenemos responsabilidades y deberes. Si tú le quitas los deberes a una comunidad, ¿qué va a suceder? No va a suceder absolutamente nada. O sea, tiene que haber un equilibrio, ¿no es cierto? Y las personas con discapacidad tienen sus derechos, pero también tienen sus responsabilidades, si es que quieren ser consideradas como incluidas dentro de un sistema. Entonces, la verdadera inclusión parte por eso, primero por una sensibilización que es una concientización, que es mirar a las personas, y porque también hoy en día lamentablemente se han mezclado ciertas líneas con la discapacidad en sí, que si bien, ¿no es cierto?, por ejemplo, ciertas ideologías que están allí presentes, pero que no dejan mirar la realidad de la discapacidad. Entonces, cuando hablamos de la inclusión, cuando hablamos de diversidad, hablamos de inclusión, estamos hablando de la inclusión de personas en situación de discapacidad, que eso es una realidad. Y que a medida que ha pasado el tiempo, como que eso se ha transformado en otra realidad y hemos sumado algo que puede ser a lo mejor válido para algunas personas, pero siguen siendo minoría estas personas que nunca se miran y que nunca se observan. Y por eso hablamos de una verdadera inclusión. ¿Ya? El que una persona con síndrome de Down sea parte de un lugar de trabajo, que una persona con trastorno del espectro autista vaya a un colegio regular y que reciba todos los apoyos necesarios, ¿no es cierto? En que, no sé, una persona con discapacidad cognitiva pueda casarse, tener familia o tener una casa, ¿no es cierto?, un lugar. Eso habla de una verdadera inclusión. Y eso para mí es una verdadera inclusión. Y más allá de la inclusión, de la discapacidad, de la educación, con el panorama que tiene hoy día Valparaíso, ¿qué medida o qué sueño cuando tú miras Valparaíso desde tu cerro, desde tu casa y piensas en la ciudad como proyecto? Porque uno es parte como ciudadano, con las cosas que hace, como emprendedor social. ¿Qué harías tú por Valparaíso? Fuera de lo que normalmente haces, fuera de
de lo que son tus temáticas como profesional y como activista también en el área de la inclusión. Qué difícil, una si tuvieras el poder, la capacidad, la posibilidad de influir gravitantemente en la toma de decisiones. Algo que tú mires así Valparaíso y digas, esto es lo que yo haría. Sí, yo creo que como fortalecer las instancias comunitarias, yo creo que desde ahí hay un trabajo, escucharlas y poder llevar a cabo esos proyectos, esas ideas que tienen las personas. Porque, claro, uno mira a Valparaíso y dice, ya, delincuencia, droga, pero hay un porqué detrás, hay historias detrás, hay cosas que suceden para que en el fondo seamos quienes somos. Pero uno puede poner freno a esa situación e ir cambiando esas situaciones. Sí, hay que tomar medidas porque eso es evidente, ¿no es cierto? Yo no estoy diciendo que dejemos ser a las personas porque hay una historia detrás, pero sí creo que el trabajo en conjunto y poder ir mirando las realidades de esta ciudad puede ser sumamente importante para poder hacer. Yo creo que sí, mi esfuerzo como que se radicaría en las personas. Si yo pudiera como que tener así como recursos, iría como así como a ver las realidades de cada cerro, de cada lugar, de cada junta de vecinos, cómo poder desarrollar herramientas para salir. Porque volvemos al tema, hablamos de pobreza, pero hacemos más pobre a una persona, ya, le damos una canasta, pero volvemos, está en el mismo punto. Pero esa persona a lo mejor puede llegar a tener un microemprendimiento, puede adquirir un trabajo, ¿no es cierto?, que pueda ayudarle a sustentar su familia, puede tener un acceso a la educación de calidad, ¿no es cierto?, que permita que pueda, porque el pobre no significa que no tenga capacidades cognitivas para poder aprender, ¿ya? Porque la pobreza se entiende casi como que el pobre es ignorante, el pobre no sirve para nada, el pobre no tiene educación, y el pobre, la persona que vive en pobreza, puede, ¿no es cierto?, cambiar su realidad y puede tener esa capacidad de resiliencia, ¿no es cierto?, de cambiar, ¿no es cierto?, el tema. Y creo que Valparaíso puede hacerlo, si no, no viviría aquí, creo yo. Es que ahí está en un punto, desde el mundo de la educación. Hoy día Valparaíso es ciudad universitaria. En las universidades tradicionales más importantes de la región, algunas destacadas a nivel internacional, están en Valparaíso. Por ahí algunas se quieren ir, mi alma mater se quiere ir, la Escuela de Derecho de la Católica de Valparaíso quiere dejar la ciudad, que yo creo que sería lo más paradójico que el curso de leyes que nació acá hace mucho tiempo se vaya de la ciudad, pero tú hablaste de educación. ¿En Valparaíso están las oportunidades o hay que generar las instancias para las oportunidades? Hay buenos colegios porque, claro, universidades tenemos. Y profesionales buenos salen de las universidades. Pero los jóvenes que estudian acá, los que estamos acá, las familias, los que nos decidimos quedar acá, ¿tenemos la posibilidad, tenemos las oportunidades? Yo creo que sí, pero ¿no te pasa que como que aquí hay una cultura del pesimismo? Sí, el porteño camina mirando el piso. Entonces casi. Como que, y esto es todo lo que puedo dar, es como, o ya, mira, porque yo siento que también hay ese pesimismo también está en los establecimientos educacionales, en los profesores, porque no, es como ya, deja que esto suceda, deja que pase. Como siempre ha sido así. Sí, siempre ha sido así. ¿Cómo motivamos eso? ¿Cómo impulsamos eso? Y cómo también conectamos, porque entendemos que el universitario, como que categorizamos también y clasificamos a la gente. Ya, es que el universitario tiene que tener, no sé si hoy en día, pero antiguamente era como que tenías que tener un buen apellido, tenías que venir desde una familia bien constituida, un montón de factores y paradigmas que tenemos y que con eso miramos a las personas. Y yo creo que, imagínate, tenemos tantas universidades y ¿por qué las universidades no se han conectado, por ejemplo, con los colegios? Cómo los estudiantes no han ido. Nosotros el año pasado tuvimos una experiencia con estudiantes de la Facultad de Matemáticas de la Católica que fueron, y ellos fueron a apoyar la asignatura de matemáticas de nuestros chicos de enseñanza media. ¿Sabes lo maravilloso que fue eso? En 2 meses, aparte que ellos quedaron enganchadísimos de poder como participar y también pudieron pesquisar habilidades vocacionales. Entonces, ¿por qué esas oportunidades no se dan de forma más
más óptima o se masifica eso. Institucionalizada. Claro, que vamos, anda a hacerte una pasantía o una escuela. O sea, Quizá a lo mejor vas a estudiar ingeniería, vas a estudiar medicina, pero sumérgete en la realidad de la educación y cómo desde lo que tú estás aprendiendo puedes fortalecer, ¿no es cierto? O puedes incluso despertar algo en algún chico que más adelante también puede estudiar lo mismo que tú estás estudiando. Entonces fue algo como tan propositivo y que nació de estudiantes. Ellos mismos hicieron esa búsqueda, ellos mismos buscaron el lugar y ellos mismos, ¿no es cierto?, propusieron una realidad de decir, vamos a fortalecer estas áreas, creemos que tenemos estas herramientas que pueden funcionar para ello. Entonces, volvemos al tema. Ya, somos pesimistas, pero hay gente que tiene todavía esperanza. Hay gente que todavía cree que esto puede cambiar. Entonces, ¿por qué no colocamos un liderazgo más propositivo? Un liderazgo que no esté como cimentado en las cosas negativas, no, que todo está mal, que ya no hay nada más que hacer. ¿Cómo no creer también, seguir creyendo en que las personas pueden hacer un cambio sustancial y que pueden impactar sus comunidades? ¿Sabes qué, Lore? Termino esta conversación no solo inspirado, y tú diste en el clavo, con esperanza de que se puede construir algo distinto, de que podemos abrir, de que acá están las oportunidades. Hace un tiempo le dije a alguien, Valparaíso no tiene potencial, Valparaíso es potencia en sí mismo. Hay que encontrar dónde activar eso. Te doy las gracias, Lore, te doy las gracias por este tiempo, por inspirar, por lo que hacen también socialmente con las personas con discapacidad. Y ojalá que se sigan abriendo espacios y que así como los alumnos de Lima, del Instituto de Matemática de la Católica, aprendieron y vieron la oportunidad de entregar, ¿cierto? Muchos más porteños, porteñas, muchos más estudiantes se quedan acá para poder entregar. Así que gracias, Lore, Gracias por tu a ti. tiempo.